Muy buenas noches, compañeros y docente. Yo soy el alumno Sergio Gracián Quiroga Astorga y a continuación voy a hablarles sobre el tema que escogí sobre las cosas que me apasionan. Y una de las cosas que me apasionan es la acuariofilia. Y uno de los hobbies más importantes después de la filatería es el mantenimiento de peces en el acuario. Pueden ser estos de agua dulce o de agua salada. Y en este caso hablaré de uno en específico, que es el goldfish, que es un pez de agua dulce y aguas frías. Y no por eso es más fácil de mantener, como veremos ahora. El origen del goldfish viene de la carpa africana, que es un tipo de carpa que antes se utilizaba como, em, como eh, apicultura. Lo que quiere decir es que se le criaba para luego sacrificarlo y que se le pueda usar como alimento. Pero esto no fue del todo así durante mucho tiempo. El origen del goldfish se da en China. ¿Por qué? Porque al principio de este tipo de carpas que se utilizaba para lo que es una funcionalidad de comer, luego se les pudo utilizar para otra funcionalidad que fue el ornamento. Entonces se escogió carpas mucho más agradables a la vista, de colores mucho más llamativos, color blanco o color dorado. Y al pasar esto, este tipo de carpa fue evolucionando a través de un proceso que se llama la selección artificial, que se selecciona ciertos datos genéticos de la especie o del animal en base al gusto humano. Por ejemplo, el pez que conocemos como goldfish evoluciona de este tipo de carpa que pasa a ser un pez más estilizado que se llama ya goldfish, pero es el goldfish de clase cometa. Y tiene un buen estilo, puede nadar, y etcétera, etcétera. Y de ahí nacen todos los demás goldfish que hay ahora. Ranchu, cola de velo, el goldfish cometa y etcétera. Muchos tipos hay de goldfish ahora, bastantes. Incluso diría que hasta Crontail. Entonces, lo que tenemos que ver acá es que en acuariofilia se le ha dado mucha importancia a este pez, pero en el aspecto de lo que es cómo mantenerlo, tenemos que ver algo muy importante, que para poder mantener este tipo de pez, nosotros necesitamos tener un acuario de mínimo 40 litros de capacidad por espécimen. O sea, 40 litros funciona para un goldfish. Pero como es un tipo de carpa, el goldfish está mucho más cómodo y tiene mucha más retroalimentación y menos estrés si convive con otros seres de su misma especie. Por ejemplo, tenemos en un acuario de 200 litros, podemos tener 4 goldfish que comienzan siendo así y que viven mucho, viven 12, 15 años y pueden llegar a medir 15 centímetros, bastante grandes, sin contar la cola, que la cola muchos ya la tienen bastante desarrollada. Este pez, como es un tipo de carpa, tiene una alimentación por succión, no se alimenta de la superficie. Es más, si lo alimentamos en la superficie, este pez puede tener algún tipo de enfermedad en la vejiga natatoria, lo que le provocaría que se voltee y que no pueda nadar bien y muera. Por lo tanto, la alimentación que se le debe dar deben ser alimentos que bajen hasta la parte del sustrato, que puede o no tener sustrato. Y si tiene sustrato, tiene que ser uno muy suavecito, muy amigable, porque él hace un ejercicio que es, se come parte del sustrato con su alimento y exputa el sustrato, lo expulsa, pero el alimento se queda. Son animales que tienen un instinto de comer muy, muy fuerte, por lo que siempre van a tener hambre. Entonces nosotros no debemos darle comida constantemente, simplemente cuando sea necesario y en las dosis que el pez necesite para vivir. Si no, nuestro acuario va a ser
completamente sucio. Va a ensuciarse muy seguido y vamos a tener que sifonearlo bastante y los cambios de agua, etcétera, y se van a complicar las cosas, porque la suciedad atrae también hongos y bacterias, etcétera, que son nocivas para este pez. Otra cosa interesante o que tenemos que tener en cuenta, la temperatura del acuario creo que entre 23, 25 grados está bastante bien, no necesitan un calentador. Y ¿qué otra cosa podría ser interesante o importante sobre el goldfish? Las plantas. ¿Podemos mantenerlos en acuarios plantados? Yo creo que no, porque como son animales que son peces que comen bastante y tienen un apetito bastante voraz, no van a respetar las plantas y las van a tener en mal estado, etcétera. Son peces para disfrutarlos quizá con ornamentos artificiales, quizá, o también solos, por sí solos son bastante bonitos. La selección artificial nos ha dado muchas variedades, como el oranda, como el ranchú, como ya dije, que son bastante, bastante interesantes. Y de por sí solos son muy ornamentales y se van a ver bastante bien en el acuario. El sustrato es necesario, así como no, hay a quienes no lo tienen. Y otra cosa importante, mm, creo que eso sería todo sobre el pez goldfish. Es un pez bastante, bastante agradable, muy bueno para tener y a veces es recomendable, así como el pez guppy, para recién iniciados en la acuariofilia. Pero como ya sabemos, nada en la acuariofilia es fácil y tener este tipo de peces es una gran responsabilidad y es un compromiso de años. Viven 12 años. Entonces tenemos que mantenerlos de manera bastante responsable y tenemos que estar seguros que vamos a tener el hobby del acuarismo por bastante tiempo para no aburrirnos a los 2, 3 años de tener este pez y terminar vendiéndolos de nuevo a un acuario para que alguien los vuelva a revender. Y es todo por lo que concierne a mí. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta luego.